Buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Elio Adán Rodríguez Vázquez y soy de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, Perú. El día de hoy voy a hacer la presentación de un trabajo del segundo semestre del 2024 titulado El Registro Digital del Pasado, papel de la fotografía dentro del proyecto de divulgación y valorización del Museo del Municipio de Luya. Para empezar, la introducción. El concepto de la identidad asociado a la historia de los pueblos indígenas en diferentes culturas pueden ser interpretados de diferentes maneras, siguiendo una visión política, el contexto social o cultural de la persona que intenta describirlo. No obstante, los científicos sociales que se ocupan de descifrar este concepto recurren a tecnicidades que complican la comprensión de las personas que no pertenecen a un mundo científico. Está errado pensar que el científico social debería concentrarse apenas en un público académico, si tenemos en consideración que los sujetos de estudio son la propia sociedad. Por esta razón, los trabajos de investigación deben incluir las comunidades envueltas en los contextos arqueológicos, o en este caso en las áreas de influencia cultural de los museos locales. La identidad de los pueblos amazónicos es descrita en un concepto generalizado de la cultura chachapoya, etnias mayormente homogenizadoras de las crónicas coloniales de Pedro César de León y Pedro Sarmiento de Gamboa. Este fue un discurso que fue creado cuando el diálogo científico se tornó en un proceso de aprendizaje cognitivo dentro y fuera de las escuelas, generalizando estas consideraciones. Evidencias actuales muestran que en verdad ellos fueron divididos en chillaos, chilchos, chachapoya y entre otros grupos étnicos con identidad cultural propia. En la presente investigación, el principal objetivo fue describir la fotografía arqueológica como principal agente de divulgación y valorización de la información contenida en el Museo Distrital de Luya. De la misma forma, como objetivos específicos, se tuvo el objetivo de definir a la fotografía arqueológica como un testimonio innegable de que no se pierde en el tiempo, aproximándose a la población de su patrimonio, siendo un formato de fácil acceso debido a la digitalización de la época y la recuperación, conservación y retención de su memoria histórica. De esa misma forma, se procuró especificar las especificaciones técnicas que ayuden a mejorar las cualidades de una cámara, en este caso una Nikon D3500, como los focos, las velocidades de obturador y el ISO, con el fin de promover la mayor accesibilidad e interés por la exposición de las muestras contenidas en el Museo Distrital de Luya. El presente estudio es cuantitativo, no experimental, pues no hay una manipulación intencional de la variable independiente. Las reacciones de los individuos intervenidos, tal como ocurren dentro de su contexto natural, para posteriormente analizar su impresión o interés que la exposición fotográfica les causa. Es de tipo descriptivo, comparativo, que tiene como un diseño propuesto tener el objetivo principal de comparar los resultados obtenidos y describirlos en la relación de los grupos envueltos, que serían los habitantes de Luya, Lamut y Chachapoyas. Para el marco teórico tenemos como primer concepto los espacios de memoria, con el autor Chaquilano, quien nos habla sobre los espacios de memoria que los museos pueden tornarse dentro de la sociedad. Esto a través de una memoria colectiva relevante que fue transformada en una narrativa de vida cotidiana. Si llevamos los elementos pertenecientes al Museo de Luya a otros lugares, se puede decir que esta se convierte en una institución de memoria a través de una historia atribuida al pasado reciente de su sociedad, considerada fuera de la cultura chachapoyas, pues se autodenominan Luya Chillaos. El concepto B es la fotografía como un medio de difusión, teniendo los autores López, Alberich y Ruiz en el 2020, quienes nos hablan que la fotografía fue considerada como un medio de promoción del patrimonio que hace parte de una memoria colectiva, pues el llamado octavo arte tiene un carácter divulgador.
Estamos hablando de un valor documental y también visual que puede ser llevado a diferentes lugares y dar el mismo impacto hasta si como si fueran las mismas piezas quienes están viajando a estos lugares. Aún más si la presencia no fue posible debido a un distanciamiento de las piezas, la ignorancia o la apatía de que la arqueología, pues, en mi país a veces es visto como algo que quita, pero estas sesiones podrían darnos la oportunidad de mostrar a la gente que nosotros no queremos quitar, queremos dar como investigadores sociales. Y bueno, el concepto C es entender las características técnicas en fotografía. Como se mencionó antes, una cámara utilizada fue una Nikon D3500 del año 2019, de los lentes de 18, 55 y 70 y 300 respectivamente. Fue llevado en consideración una programación de un diafragma abierto para la profundidad de campo y permitir que los objetos sean más nítidos. Y el ambiente y el fondo no absorben adecuadamente la luz porque el trabajo se realizó de una manera bastante rústica, puesto a que no se tenían los equipamientos necesarios para hacer una fotografía 100% profesional. Eh, por esta razón, algunas fotos tienen un color amarillo o naranja que es bastante peculiar. Y se consideró que el lente a utilizar era de 5 a 8. La velocidad del obturador es el tiempo recorrido de entre la abertura y el cerramiento de pues, el obturador. Fue considerada una velocidad de 1 en 60 y 1 en 500 interpretada en segundos. Hay que tener en mente que mientras más velocidad es dada, más luz hay. No fue usado un número mayor porque compromete la calidad de la imagen y para evitar un propenso efecto desenfocado causado por el rebote de la luz de fondo. Considerando que debe haber un equilibrio entre las características técnicas de las fotografías y la sensibilidad ISO, la reacción de la luz, del sensor hacia la luz, varió entre 200 y 800 para evitar que el ruido de la imagen afecte a la cualidad. Los resultados. Como primer resultado tenemos las especificaciones técnicas, que las variaciones del foco están vinculadas a un punto de interés de cada muestra y como fue utilizado en su mayoría un lente de 70 en 200, hubo una oscilación de entre 5 y 8 que tiene una razón, pues para evitar las aberraciones de color, el foco estuvo entre 7.1 y 8 para poder cubrir los bordes y capturar de mejor manera al objeto dentro de la fotografía. En el caso de la cerámica número 2 es un canchero con una suficiente pulida y se tuvo que hacer un poco más alto el foco para evitar que los bordes se pierdan, mientras que los valores más bajos fueron paralíticos y huesos. Las velocidades altas entre 400 y 500 sirvieron para aprovechar la iluminación, que pese a que ésta se escapaba por un lugar abierto y no estábamos utilizando una caja de luz, se logró que algunos colores originales se conservaran y que la calidad no fuera perjudicada. No obstante, el aprovechamiento de la iluminación también trajo consecuencias como el color amarillo de las fotos y los reflejos de luz como puntos no corregibles en post-edición. Por eso los valores bajos como 60 y 125 fueron utilizados en elementos que generaban más rebote de luz, como la cerámica número 2 y el lítico número 2. La baja velocidad de obturación perjudicó el enfoque e hizo que estas fotografías sean demasiado oscuras. Si bien el cambio en post-edición fue significativo, se perdió información de registro por falta de gestión de luces. Y la constante de un ISO 800 se debe a que el ambiente donde se tomaron las fotografías fue en las mismas instalaciones del municipio de Luya, en la parte derecha del segundo piso, contando con dos vanos de ventilación que lamentablemente no poseían una cortina y lo que pues demuestra que la presencia de una caja de luz es completamente necesario para poder tener una fotografía muy buena.
y consideró agregar el apartado del uso automático para evitar un conflicto entre si la decisión la tomó el fotógrafo o la cámara, teniendo una contextualización de los elementos para poder poner los que son sencillos de fotografiar y los que fueron tomados con una acción automática de la cámara. El resultado de las exposiciones fotográficas por grupos intervenidos: el primer lugar donde se desarrollaron las exposiciones fotográficas fue la ciudad de Lamut. Luego se aplicaron encuestas sobre las fotos que generan mayor interés y o predilección. Los resultados obtenidos en su mayoría señalan a la foto de la trepanación, como pueden ver dentro de la presentación, como una de las principales tomas de mayor atractivo entre la población de estudio. Las características técnicas de esta fotografía son de un foco de 7.1, una velocidad de 1 en 500 y un ISO de 800. Considera que el material es óseo y presenta una zona trabajada en el lóbulo parietal. Su precisión y armonía lleva a pensar que la operación fue realizada post-mortem, entonces el foco utilizado tiene una prioridad de enfoque en el área trabajada, dejando atrás otros detalles como la presencia de pasta multiusos y plastilina que puede haber sido utilizada en trabajos de reconocimiento o estudios anteriores. Además, si hubieran sido enfocadas, se perdería el impacto que generó dentro de la exposición. Los cráneos de la colección del museo, que fueron un total de 5, tienen la característica de tener un color bastante amarillo. La razón es que estuvo bajo tierra de contenido gredoso, es que si bien los elementos descontextualizados, si recurrimos a bibliografía como Vargas en 2010, comprendemos que la estratigrafía y geología de la provincia de Luy identificada por lo general es este tipo de tierra. Y en este caso significó un problema para asegurar la calidad de la fotografía, ya que se consideró una velocidad de obturación ISO que estaban en una concordancia de acuerdo a la pirámide de Whitman, donde, como se mencionó anteriormente, existe una pirámide en que el punto de arriba es el foco, la parte izquierda es la velocidad de obturación, la parte derecha el ISO. Tiene que haber por lo menos una armonía entre dos lazos para que la fotografía pueda salir bien. Si es que no existe una relación entre ninguno de los tres características técnicas más comunes dentro de una cámara, es sumamente probable que la foto salga mal. Y entonces una muy mala foto no causa impresión dentro de la sociedad. Más bien, causa un rechazo hacia el cierto material, pues es lo que pasa en la ciudad de Chachapoyas, por ejemplo, que cuando se tuvo la impresión de la trepanación, en realidad existieron comentarios de profesionales o especialistas, pues al ser la capital reunía muchas más personas que miraban estos aspectos técnicos como la luz, el color, la calidez, y pues decían que la foto no cumpliría directamente con un rol divulgador justamente por la falta de profesionalidad dentro de las fotos. Claro que pudo haberse perdido un valor intrínseco cultural y de gestión de la memoria cultural, pero es preciso aclarar que inicialmente estas fotografías tendían para inclinarse a la publicación de un catálogo de bienes del museo y su catalogación. Por lo que se trabajó de manera con materiales semiprofesionales y con limitaciones por la falta de trípode y una caja de luz. Y bueno, la tercera exposición fue en el mismo lugar donde está el museo, que es la ciudad de Luya, encontrada en la provincia del mismo nombre. Y lo interesante es que los pobladores de este lugar recién conocieron, o sea, llegaron a conocer todo lo que poseía el museo y al menos las 10 piezas, porque eran aproximadamente 200, llegaron recién a conocer gracias a esta exposición fotográfica, puesto que se les hacía una pregunta dentro de una entrevista, del cual una pregunta sirvió para este estudio, que si es que ya conocían la existencia de este museo, si alguna vez habían ido o qué era lo que podrían identificarse más, si es que lo han encontrado en su casa o si está cerca de su contexto. Y la verdad es que la respuesta de los muchachos, justo que de los niños que salían del colegio, fue de que no, y que lo más gracioso del asunto es que el colegio estaba al lado del municipio. ¿A qué me voy con esto? De que el museo se encuentra dentro del municipio en el segundo piso. Si bien no es muy grande,
la tanta cercanía que tenían estos muchachos y que aún así dijeron que no conocían el museo, nos da a entender que estas exposiciones fotográficas ayudan no solamente a llevar estas piezas sin la necesidad de maltratarlas y a ayudar a su proceso de conservación a otros lugares donde no las conocen, sino que también ayuda a que el mismo contexto conozca y de esa manera crear que no solamente el museo sea un espacio de memoria, sino la exposición fotográfica. Bueno, como tercer resultado tenemos una comparación a través de la desviación estándar, siendo que de los grupos de Lamut es de 2.73, de Chachapoyas 3.33 y de Luya 3.98. Los tres resultados se alejan de la media en condición dispersa por su lejanía a cero, y en otras palabras, los resultados son muy dispersos y heterogéneos para ambos grupos, lo que lleva a pensar que no existió un patrón de impresiones en los tres lugares, pese a la constante agrupación cultural identitaria que se dio por el discurso de la cultura chachapoya. Discusión. Urbano en 2012 habla sobre los discursos gruesos que pueden crearse dentro de las identidades, como lo más antiguo, lo más grande, entre otros. Estos discursos están dentro de una conciencia nacional inconsútil referido a que a veces no existe un lazo directo histórico, lo que pues pasa en la sociedad chachapoyana y amazonense. El patrimonio como tal, como materia, es un ancla. Serán las identidades las que desaten aquel anclaje y permitan la liquidez de la cultura. Con respecto al caso de estudio, las identidades formadas en Amazonas están homogeneizadas a un pasado chachapoya, pero la modernidad apoya al individuo a salirse de la tradición colonial normativa, siendo que propone presentar a la identidad no como un modelo a seguir, sino como una razón recreada, única y específica. Slavin comenta que la presencia y accesibilidad de nuevos medios, ideas, lo audiovisual ha ganado visión en la sociedad. Las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico trascienden a ser parte del sujeto de sociedad y no solo del profesional. Este proyecto reafirma a la autora, como se mencionó, hasta la población de Luya, lugar donde se encuentra el Museo de la Exposición Fotográfica, no conocía hasta ese momento la existencia de los elementos dentro de un lugar tan cercano. Todo patrimonio puede ser mueble a través de la fotografía y puede transportarlo indirectamente para propiciar mesas de diálogo de memorias locales y propias, pues cada objeto tiene una historia, pero serán los sujetos si determinan si aceptan esta historia o cuentan la suya. Como consideraciones finales, se logró evidenciar que es posible integrar aspectos técnicos de la fotografía como el foco, la velocidad de obturación y el ISO para explicar ciertos fenómenos sociales que se suscitan al llevar exposiciones fotográficas de elementos arqueológicos pertenecientes a las colecciones de museos como el del municipio distrital de Luya. Tales fenómenos pueden ser la fascinación de la muerte o sus formas junto a la cotidianidad que pueda tener una momia o un resto óseo. La crítica que viene dentro de un mundo científico donde se olvida por completo el diálogo que pueda generar la memoria de los pueblos en su relación con las fotografías como sujetos. Ciertas reacciones relacionadas a cómo el foco logró capturar puntos de interés para la investigación científica y cómo la dispersión de impresiones demuestra que la cultura es líquida y no estática. No todos en Amazonas son o se consideran chachapoya. Se recomienda extender este proyecto a otras colecciones de museos y que se pueda extender a diferentes partes del país y del mundo, fomentar el debate de los discursos Estado-Nación y formar identidades propias y únicas. Le presento mi bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado y darme la oportunidad de participar en este importante evento para poder discutir estos temas sobre cómo la tecnología está cada vez más en nuestras vidas y en las del pasado.